Este proyecto está inspirado en el podcast 10 Mujeres, un podcast mexicano. Esta presentación, llamada Hablemos de travesticidios y transfemicidios, nace de la imperiosa necesidad de nombrar a quienes no se nombra. A todas ellas que con suerte salen en algún diario, en algún medio. Esporádicamente, escasamente las encontrás en internet. Sucede que han sido despojadas de derechos. Se aniquiló el respeto a su existencia y eso se evidencia al ver que solo viven hasta los 35 años de edad. Hoy las contamos, nombramos, por eso y mucho más, mostramos sus historias. Son 35 historias que debemos grabarnos a fuego en la memoria. Memoria es lo que les debemos. Y no tan solo eso. Es una deuda tan grande que nos llevaría décadas, siglos y toda una vida expresarla. Porque se manifiesta tanto en todos los sentidos y espacios. Hay que aportar algo a esta reparación histórica. Ojalá este proyecto sea parte de esta reparación. Hablemos de travesticidios y transfemicidios. Las nombramos. En este episodio número 35 vamos a escuchar sobre el travesticidio de Sol Gómez. El brutal crimen de Sol Gómez. Pero, ¿quién era Sol Gómez? Era una travesti a la cual un martes 6 de marzo asesinaron. ¿De qué modo? Calcinada y mutilada. Así, como lo oyen. Fue en un descampado en Recreo en marzo de 2018 y así a sabiendas de que es de manual, de que era una mujer, una persona trans, se atrevieron algunos medios a esbozar en su titular: se trata de un hombre. Perdón, pero cada 30 horas y en un descampado es el fin de las mujeres, travestis y trans. Son a ellas a quienes mutilan, a quienes calcinan sin piedad alguna. No a aquel varón, macho, heterosexual, que en líneas mayores son quienes nos mutilan a nosotras siempre y desde siempre. ¿Quién nos protege? Te lo spoileo. Nadie. Un nombre, Sol Gómez. Una mujer, una historia quebrada, brutalmente asesinada. Tu vida se volvió una pesadilla, una cruenta, horrible y espantosa pesadilla que nunca tendría que haber sido de esta forma. Explotamos de indignación, reventamos ante cada historia que recorrimos y nos tocó con dolor, con amor y con desespero narrar, hablar, contar, gritar. Y gritar bien fuerte. Sol, la historia 35 de nuestro recorrido. Sol no es solo aquel que está en el cielo. Sol es también quien habitaba la tierra. Era ella, morena, con una sonrisa chispeante, bajita y con mirada vulnerable, con un dolor que se escondía entre sus ojos. ¿Cómo confiar en un mundo patriarcal después de leer tu asesinato? Creo que hay una necesidad, porque aún hay personas que no entienden. No entienden la magnitud de nuestro dolor. Hay que refrescar conceptos. Mundo patriarcal o patriarcado. Sistema de opresión dominante donde la jerarquía del varón pisa a las mujeres y grupos sociales considerados defectuosos o innecesarios. Cada concepto queda corto, porque nombro a todas las víctimas asesinadas como Sol y siento que lo discursivo se deshace en mis labios. Todo se derrumba. Quizás ahora, gracias a esto, conoces la palabra travesticidio y transfemicidio y entiendes su significado. Quieren que sea nuestro final. Pero mi final, su final, nuestros finales, no los van a decidir ustedes. Nunca más. Nunca jamás. Por Sol Gómez y por todas las que nos arrebataron.
Entonces Sol murió calcinada en un crimen donde hablamos de 2 hombres y una mujer. Uno fue quien trasladó el cuerpo y los otros 2 quienes ejecutaron el hecho. Una estructura de delincuentes que destruyeron a Sol en cuerpo y alma. Ellos la sumaron a esta larga lista de compañeras arrasadas por el odio, escupidas del volcán de la ignorancia, el odio y la indiferencia. El fuego que le estaba quemando la terminó de aniquilar. Somos marcadas por un destino nefasto, por una vida de mierda, de segregación, de derrumbe y de patadas diarios. Por el asesinato de Sol Gómez en Recreo condenaron a 3 personas, Facundo Gabriel Díaz y Anabel Anaí Galván. Recibieron una pena de 19 y 18 años de prisión respectivamente. Otro hombre estará 3 años en prisión condicional por haber trasladado el cuerpo. Sol Gómez, un hombre identificado como Facundo Gabriel Díaz y una mujer llamada Anabel Anaí Galván fueron condenados a 19 y 18 años de prisión respectivamente como coautores del homicidio de Sol Gómez. El hecho ilícito fue cometido en 2018 en Recreo. La sentencia fue resuelta por los jueces Pablo Ruiz Esteir, Jorge Patrici y Luis Octavio Silva en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. El fiscal Andrés Marchi estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el juicio abreviado. El funcionario judicial subrayó que, en función de los avances logrados en la investigación, Díaz de 26 años y Galván de 28 años reconocieron haberle quitado la vida a Gómez. En tal sentido, señaló que los magistrados consideraron acreditada la atribución delictiva que realizamos de fiscalía. Armas blancas. Marchi recordó que el homicidio fue cometido entre las 7:30 y las 19 del martes 6 de marzo de 2018 en una vivienda ubicada en la calle Zapata Goyán, al 500. Relató que de acuerdo con un plan previo, los condenados utilizaron armas blancas para matar a la víctima. Gómez recibió numerosas puñaladas que Díaz y Galván le asestaron en diferentes partes del cuerpo para acrecentar su sufrimiento, remarcó el fiscal. En tal sentido, precisó que la víctima resultó herida en la cabeza, en el rostro, en el cuello y en las manos. Falleció a causa del ataque. Por otro lado, Marchi narró que los condenados luego trasladaron el cuerpo sin vida de Gómez a un basural. Y agregó que para concretar esta tarea contaron con la cooperación de 2 hombres, uno de los cuales también fue condenado, y el otro aún no logró ser identificado. El predio de descampado al que llevaron los restos de la víctima está ubicado alrededor de 1000 metros al este de la Ruta Nacional número 11, a la altura del Recreo Sur, sostuvo el funcionario del MPA. Con el objetivo de borrar las evidencias de la agresión, quemaron el cuerpo de Gómez, aseguró. Abreviado. Marchi indicó que Díaz y Galván fueron condenados como coautores de homicidio. Al respecto, precisó que la defensa aceptó la calificación penal del ilícito, las penas impuestas y el procedimiento abreviado elegido para desarrollar el juicio. Y agregó que los familiares de la víctima brindaron su conformidad con lo resuelto. Encubrimiento. El representante del MPA mencionó que en el marco del juicio abreviado también fue condenada una de las personas que colaboró en el traslado del cadáver de la víctima. Marchi concluyó que se trata de Jonathan Ramón Díaz, de 32 años, quien admitió la coautoría del delito de encubrimiento y fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional. Las personas ejecutoras irán a la cárcel, sí, pero tu risa no volverá a ser oída por nadie nunca jamás. Nadie más sabrá lo que es conocerte, no recibirás un abrazo, no te veremos de nuevo. Tu crimen fue uno de los más feroces que nos trajo hasta acá. Nos motivó a contar la realidad de las compañeras. Cerramos este ciclo con tu historia. Tendremos siempre 1000 preguntas y para todas la misma respuesta. Un odio arrasador. Te fuiste tan joven, te fuiste siendo un sol. Te fuiste y ya no nos alumbras cada día. 35 veces tuve que nombrar a las demás como a vos. Hablar del mismo final que comparten. Tener ese maldito punto de encuentro. Ojalá que no deba volver a hablar nunca más sobre esto. Deseo que la vida de todas las travestis, transexuales y transgénero supere el límite establecido. Arranquemos esa barrera de 35 años. Logremos justicia por las compañeras y no dejemos que se retroceda en esta ardua lucha.
Esta fue mi manera de rendirles homenaje, de recordarles, de abrazarles con este amor militante que desea y lucha a cambiar por siempre las cosas. Justicia, nunca más solas.